yo sentía en esa época, aún como estudiante, que el diseño tenía como unos límites que como que no me permitían hacer cosas a pesar de que yo amaba diseñar. Nos plantea esta pregunta de la función del diseño y qué pasa cuando el diseño, entre comillas, no funciona. Es como que hay que botarlo a la caneca o abre nuevas posibilidades para la creación y especialmente para la experimentación. Me encantaron los temas, me encantó la gente y no, súper divertido. Quiero arrancar con esta imagen. Esta es una toma aérea de el área en la zona donde yo crecí en el sur de Bogotá. Este es el barrio Kennedy. Yo nací, crecí y tuve la infancia, bueno, y más años en este barrio. Y hacía un recorrido cuando tenía como unos 10 años, por allá en los años 80, y era que me iba caminando por esta calle, a este punto en donde se cruzan estas dos avenidas hoy en día, que era un centro, es todavía un centro comunitario. En ese centro comunitario yo iba a la biblioteca, iba a leer libros de niños y leer las revistas de los libros de Tintín. Y en ese centro comunitario había unas aula de cómputo y mi mamá me inscribió en un curso de computación para niños. Y en ese curso aprendimos este programa que se llama Logo, todavía existe. Este programa es un programa en donde uno con unos comandos muy sencillos controla este triangulito al que se le llama una tortuguita y ese triangulito empieza a dibujar cosas. Y esto a mí a los 10 años me voló la cabeza porque yo decía, ¿cómo así? O sea, los computadores en los años 80 en Kennedy, eso es ciencia ficción, ¿no? O sea, y además yo poder escribir y además hacer que este triangulito dibujara cosas, no, yo tengo recuerdos de estar como en un pastal por ahí en ese centro comunitario con un papel cuadriculado dibujando. Me soñaba animar la animación de cómo los continentes en la Pangea se habían vuelto como son hoy en día. Y se imaginarán en ese calor de ese lugar con 4 niños por computadores de los 80 calentando. Tengo también un recuerdo de salir de esa sala de cómputo en ese segundo piso, así como una vista al horizonte de lo que era en ese momento un gran humedal. Hoy en día solo sobrevive este segmento que es el humedal La Vaca. En ese momento todo esto, y seguramente aquí para atrás, pero lo pongo aquí porque era la vista que tenía desde ese lugar. En esa época nadie nos dijo que eso se llamaba un humedal. Nadie nos dijo la importancia que tenía eso en los ecosistemas de Bogotá. Les decían charcos y lo único que nos decían era que no se metieran por allá porque es peligroso y los niños se ahogan. También en esas, entre comillas, idas a la biblioteca, recorría una a una las droguerías y tiendas en toda esta zona con las monedas que le atracaba a mi mamá de la cartera y me la pasaba metiéndole monedas a las maquinitas y completamente alucinado con los ruidos y las animaciones y los flashes de toda esa cantidad de juegos que poblaban esos locales de la ciudad de Bogotá. Bueno, mi nombre es Rafa Puyana, yo soy artista medial de nuevos medios, nuevos viejos medios ya. Soy diseñador de cosas interactivas y me gusta facilitar el aprendizaje. Esas son como las 3 grandes actividades de lo que hago. Por allá en los 90s, en algún semestre en diseño gráfico de la Nacional, estábamos sentados con un par de amigos reflexionando, quizás con cierto resentimiento de no haber sido elegidos para un salón de diseño, de por qué el salón de diseño siempre escogen lo mejor. Y dijimos, ve, ¿y por qué no hacemos una muestra de los peores trabajos del semestre? Entonces hicimos una convocatoria sin mucha expectativa para que más gente mandara los trabajos de los peores trabajos del semestre y llenamos una oficina de trabajos. Nunca esperamos que la gente con cariño guardara los peores trabajos por allá arriba del closet. Hicimos esta exposición que fue una tarde, un ejercicio muy bonito,
con los años aprendimos que los estudiantes siguieron haciendo esto en la Nacional. Y para mí esto fue una semilla que germinó una pregunta muy importante. Yo sentía en esa época, aún como estudiante, que el diseño tenía como unos límites que como que no me permitían hacer cosas a pesar de que yo amaba diseñar. Y nos plantea esta pregunta de la función del diseño y qué pasa cuando el diseño, entre comillas, no funciona. Es como que hay que botarlo a la caneca o abre nuevas posibilidades para la creación y especialmente para la experimentación. Años después, con un parche de amigos, gente que después creó un proyecto que se llamó Popular de Lujo, que todavía existe, salimos a las calles y salimos a caminar y a mirar con esa mirada de diseñadores la ciudad y a preguntarnos qué pasa cuando una tabla de buceta está en japonés o qué pasa cuando una señal de tránsito dice otra cosa completamente diferente. Se imaginarán qué año es este cuando el pasaje de bus costaba 800 pesos. ¿Ah? ¡Qué vieja era! Y entonces, con el tiempo estudiando, haciendo una retrospectiva histórica, aprendí que esto es parte de cuando el posmodernismo ya se está acabando. El diseño toma como un rol de puente entre lo que es la cultura popular y, digamos, la cultura mainstream, y empieza a transitar un montón de códigos de las culturas populares hacia la cultura más mainstream. Entonces, si recuerdan también en esta época, esto es 2000, finales de los 90, están los aterciopelados usando cierto tipo de lenguaje, están usando ciertos referentes culturales. Todo eso estaba pasando en el mundo y el diseño gráfico estaba teniendo ese rol, también empujado por la tecnología, la aparición del internet, la democratización de un montón de herramientas para creadores de productos interactivos. Y para mí esto fue también volada de cabeza poder especular, y se abrió esa posibilidad de especular y empezar a trabajar en el diseño desde el qué pasaría si, sin la obligación de que las cosas tienen que funcionar perfectamente y estar, ¿no?, acorde con ciertas líneas. Entonces, bueno, en esa época trabajando con el tema de interactividad y con la especulación y rápidamente empezamos a dialogar un poquito con el arte. Esta pieza hace parte de la primera muestra de NetArt en Colombia, entre otros amigos y gente que estaba creando en esa época, y empezamos a plantearnos preguntas de, bueno, pero ¿cómo nos transformamos nosotros y nos deformamos con la tecnología? Para mí esto empezó a ser también en mi trabajo como una oportunidad para investigar mi historia personal y hacer como cierto tipo de autorretrato. Esa pregunta de cómo nos deforma y nos distorsiona la tecnología, creo que desde entonces nos la hemos tenido que hacer cada año, y ahora es como cada 6 meses, luego cada mes, y ahora estamos como cada semana, toca replantearse esa pregunta. Esta pieza es un código que cuando se corría en un programa generaba estos pelos, y se hizo para una revista, y después entendería que esto se llama programación creativa, y venía de un mismo lugar, del lugar donde los programadores en esta época estaban diciendo, bueno, desde los 70, normalmente estas preguntas vienen desde mucho antes, pero en ese momento venían de los programadores diciendo como, bueno, pero ¿por qué el código tiene que ser solo para la base de datos y el programa bancario en donde puede ponerse corbata? ¿Y por qué no liberamos el código y lo ponemos a jugar, ¿no? Le permitimos salir a jugar? Se imaginarán que mi actividad económica no era ser artista. Entonces, obviamente, en paralelo yo estaba trabajando en la industria interactiva. Tuve una agencia muy chévere que quedaba por acá cerca con unos amigos, hicimos cosas maravillosas, pero luego me fui a trabajar a una multinacional interactiva, a trabajar con grandes marcas. Fui director creativo de Coca-Cola, y de Kleenex, y de Mattel, y de Nestlé, y fueron bastantes años de mucho trabajo. Trabajé con un equipo espectacular, pero empecé a sentir de nuevo que mi capacidad de crear estaba empezándose a cerrar, y esto sumado a un inevitable quemón que me metí, ¿no? 20 cigarrillos al día, pizzas, trasnochos, pues esto tiene un efecto en el cuerpo. Afortunadamente, pues el cuerpito resistió en ese momento y decidí hacer un corte y migrar. Me fui a estudiar a Canadá un par de años, a dedicar mi tiempo y los recursos que había guardado de mi trabajo de por años, y me fui a derivar. Aprendí de las derivas,
que derivar es una práctica por allá de unos franceses que es andar por la ciudad y andar como un acto de creación y imaginación. Entonces, en esas derivas entendí, pues nada, me enfrenté también a una experiencia muy solitaria. Yo me imaginaba que estar por allá en esas maestrías iba a ser como estar con nosotros acá lleno de gente, todos creando felices. Y en realidad migrar es una experiencia muy solitaria. Y la lidié caminando y caminando y caminando y aprovechando esa mirada, la mirada del amateur, la mirada de lo nuevo que está en las ciudades, y empecé a encontrar de nuevo a la calle y el diseño cruzándome, y entonces empecé a jugar con esas intervenciones, ¿no? Explorar y seguir como en ese ejercicio, enfocándome todo ese tiempo. Fue una experiencia maravillosa. Después de eso me fui a una fiesta, y en esta fiesta entré a un lugar, y cuando veo una gente montada en un escenario haciendo con código música y imágenes, yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo así que esta gente está haciendo música, imágenes con código? ¿Qué es esta locura? Y decidí, bueno, pues me quedé pues súper emocionado, me metí por ahí en un taller y ya. Y entonces me devolví para Bogotá, y me devolví con la esperanza de ser recibido con bombos y platillos como me merezco por la comunidad del arte contemporáneo, que era lo que había estudiado. Se imaginarán qué pasó, ¿no? Por allá en el centro, en un espacio muy chévere que se llama Plataforma, todavía existe. Plataforma anunció un taller de live coding. Esto era lo que yo vi en esa fiesta, ¿qué es esto? Y me encontré con un parche y estas dos mujeres. A la izquierda está Olivia Jackson y aquí a la derecha Alexandra Cárdenas. Ellas son unas personas que tienen mucha experiencia en el live coding, hicieron un taller aquí en Bogotá. Olivia estaba escribiendo en ese momento un software que usa la comunidad que se llama Hydra, y que es el que yo uso constantemente. ¿Y qué es el live coding? Pues el live coding, así como de primerazo, como se ve el live coding, es una gente ahí en un escenario, normalmente con proyectores, y esos proyectores tienen proyectan imágenes como con código, y hay código y suena como música electrónica, y son básicamente fiestas de música electrónica, ¿ah? Entonces así se ve el live coding. Entonces lo que yo encontré con esa práctica pues fue un parche, casi que una aldea de gente interesada en esta estética y en esta práctica en particular. Desde entonces, desde hace ya casi 7, 8 años, pues nos reunimos frecuentemente para practicar y para tocar y hacer muchas más cosas. Una de las cosas que más me gusta del live coding es el abrazo a la diversidad, y tiene como una especie de códigos de conducta en donde en estos códigos de conducta buscamos, pues como vieron en el slide anterior, pues es una mesa llena de hombres, básicamente así son los espacios como de electrónica, hacking y todo eso en su gran mayoría. Entonces hay unas prácticas de diversidad que dicen como, ay no, nos toca buscar diversidad, siempre abogar por eso. Entonces si hay 5 personas que van a tocar ese día, resultó que todos son manes, pues no, hay que buscar la forma de que alguien en el escenario sea más diverso desde algún punto de vista. Obviamente, de hecho, las practicantes más tesas del live coding, en mi opinión, en Colombia, pues es un parche liderado mucho por mujeres. Allá a la derecha están Vestidas y Alborotadas, que son un dúo de música electrónica bogotano que hace unas cosas increíbles. Otra de las cosas que me parecen genial del live coding es que, como no es solo tocar, sino entonces es parchar, también la comunidad escribe sus propias herramientas. Todo el software que usamos es escrito y desarrollado por la propia comunidad. Eso es algo genial, viene de toda la cultura del código abierto, del open source, de escribir herramientas de acceso libre y distribución libre hechas por la misma comunidad, abiertas para el mundo. Este es el programa que escribió Olivia, que es el que usamos. Y una de las cosas que más me gusta del live coding, además de tocar, es el tema del aprendizaje. El parche de live coding es un parche de puertas abiertas, en donde estamos todo el tiempo buscando cómo hacer talleres. Hemos hecho talleres en muchos espacios. Fuimos a dar talleres a un centro comunitario en Kennedy, por ejemplo. La Cinemateca de Bogotá nos ha abierto sus puertas varias veces para hacer talleres completamente gratis.
y el que toca ya es el que aprende en un taller ya es del parche. Cuando hay talleres más o menos larguitos, se hacen unas raves al final y es otra de las cosas que me encanta, y es que en el live coding el que lleva 4 años practicando se sube a tocar, pero el que lleva 4 horas en el taller también se sube a tocar en el mismo nivel, con el mismo respeto y a la misma, como si con la misma perspectiva. Las vueltas mágicas que da la vida. En uno de estos talleres para niños que hicimos en Cinemateca, conocí a este peladito que se llama Rafa también, y él estaba como atrás y yo estaba ahí como pendiente de otros que estaban adelante. Cuando fui a ver qué estaba haciendo, veo yo y estaba haciendo unas visuales como con un gif animado de un esqueleto bailando reggaetón, y bueno, se imaginarán la conexión pues como con todo lo que les he compartido. Este es un pedacito de un corto de una practicante mexicana que es una líder también del live coding, se llama Malitzin Cortés. Ella acaba de hacer un pequeño corto que posiblemente esté en Bogo Shorts, y es acerca de lo que pasó en la pandemia con la comunidad de live coding. La comunidad de live coding no es solamente una comunidad local, es una comunidad global. Nosotros somos solamente un nodo y un clúster de nodos aquí en la ciudad, y hay otros clústeres en Medellín, en Latinoamérica, México, Argentina, Indonesia. Entonces, en la pandemia, como nos encerraron a todos, no sé si se acuerdan que pasó algo así, la comunidad desarrolló rápidamente herramientas para tocar en simultáneo en distintas partes del mundo, no transmitiendo sonidos, sino transmitiendo las señales que activan todos estos programas y recibiendo las instrucciones de la música que venía de otros lugares. Gente de Indonesia, gente de Argentina, México empezó a crear pequeñas bandas, empezaron a hacer festivales, y compartíamos mucho en el metaverso, en donde nos uníamos como avatares en 3D a fiestas electrónicas que se organizaban casi que 24 horas porque todo el mundo estaba encerrado. Entonces todo el día había fiestas, no se podía parar a las 2 de la mañana y entrar, y había ya unos muñequitos bailando con esas imágenes. Por esa época, aquí mi amigo Rafa y yo y una argentina que se llama Iris Saladino creamos un pequeño grupo para explorar sonidos latinoamericanos con live coding, en especial la cumbia. Entonces empezamos a jugar y a explorar y a jugar con todo eso. Con el tiempo pues continuamos Rafa y yo, Iris siguió en otros proyectos, y Rafa y yo empezamos a trabajar en un proyecto llamado Raf Raf, en donde trabajamos música e imagen, con un proyecto audiovisual en vivo hecho con código, y tocamos cumbia, ¿sí? Hacemos cumbia. Nos pueden visitar por ahí en rafraf.xyz si quieren escuchar, pues porque ahorita va a estar un poquito más difícil. Ha sido una experiencia maravillosa. Hemos tocado en México, hemos hecho toques online, hemos tocado en espacios en Bogotá, y bueno, esperamos seguir explorando esos sonidos. Y un poco como viniendo desde esta misma idea, nosotros estuvimos buscando formas de ampliar estas visiones, y tuvimos la oportunidad de trabajar en un espacio de taller con un artista argentino que se llama Jorge Crow, que les recomiendo que busquen, en un taller para armar máquinas con elementos electrónicos VHS viejos. Entonces le sacan el motor, la luz de una cosa, con una cuerda, con cinta, y ahí se está demorando nuestro slide, pero empezamos a trabajar, yo empecé a trabajar una pieza con el archivo fotográfico de mi familia, que son como estas foticos que ya van a empezar a ver ahí, y un poco de cosas pegadas aquí y allá, y una cámara rescatada de un laptop que rescató Rafa, que hace un zoom a esas fotos y entonces hace una proyección como una especie de zoótropo, en un diálogo también especulativo con una máquina y un archivo familiar, archivo fotográfico familiar. Esto nos llevó con Rafa a México. Estuvimos con Rafa en México en una residencia muy pequeña de una amiga que está en una casa, y en esa casa encontraron, cuando murió la última viejita que vivía en esa casa, un archivo fotográfico de ella. Entonces fue un trabajo de dialogar con un extenso archivo fotográfico y empezar a entender con la familia de ella, bueno, quién era ella, esta era una amiga, este era el sobrino, y escogimos como varios secretos que pensamos que había ahí, y yo diseñé esta pieza que ustedes verán y dice, véale qué bonito el collage, pero en realidad es
en ese diálogo con esa familia unos secretos y unas historias que hay ahí. Rafa armó esta maravillosa máquina que es como una versión ya bien hecha, no como la que yo hice, tomando como la cámara del retrovisor de un carro, un motor, estos proyectorcitos que son como de celular de 50.000 pesos de San Victorino, pues en México el equivalente, y se le entregó esa pieza a la familia. Fue un ejercicio bien bonito porque uno a veces hace las piezas, bueno, para uno como parte del proceso, pero esto se terminó convirtiendo en una comisión hiper específica para una familia pues muy querida y muy cercana. Y en el mismo espíritu de querer compartir esto, porque nosotros como venimos de esta cultura del código abierto, entonces también no acabamos de hacer algo cuando ya queremos hacer un taller y queremos contárselo a la gente. Hicimos este taller que se llamó el Taller de Máquinas de Memoria, en donde invitamos artistas y practicantes creativos de diferentes lugares a pensar y ayudarlos a construir cosas. Aquí a la izquierda está nuestra amiga Tefi, que conocimos en el taller y que colaboramos con ella hoy en día. Ella hizo un ejercicio muy sencillo que fue trabajar, cansada de las pantallas, decidió trabajar el collage hecho a mano. Y nosotros le ayudamos a construir un sistema con varias cámaras que ella activaba con unos botoncitos que están por ahí abajo. Y entonces mientras ella va hablando de su familia, de unas cosas también como ahora que estabas hablando de las constelaciones familiares, de unos temas así complejos con la familia de su papá, todo esto con la familia ahí viendo, ¿no? Esto fue en vivo, y las diferentes cámaras van haciendo zooms o van tomando la mano y ya cortando las cosas, muy performático. Nosotros siempre estamos pues como pensando en la improvisación. A mí me ha formado mucho esta práctica como para lidiar con la incertidumbre, ¿no? Como esa improvisación te ayuda también mucho a estar con eso. Entonces un ejercicio maravilloso. Y una de mis piezas, también hablando de tecnología y de máquinas, porque a veces pensamos que la tecnología son solamente los computadores. Esta es quizás de mis favoritas del taller y es una pieza en donde esta persona tiene unos intereses con la fotografía y con la cerámica. Entonces empezamos a hablar y a dialogar a ver cómo podíamos crear esa idea de máquina con esto que ella tenía. Entonces ella trajo estos objetos que eran del cajón de la abuelita, del cajoncito. Cuando se murió ella los cogió y entonces recreó un poco ese cajón, ahí a la izquierda lo ven, y con los objetos pues empezó a imprimirlos sobre la arcilla y hacer como unos pequeños objetos de arcilla, como esta especie de máquina, pues sí, una máquina muy básica, una máquina sin mecanismos. Y seguimos con Rafa con esa pregunta de, bueno, ¿qué más nos inventamos con lo que tenga que ver con máquinas y memoria? Y con Rafa, cuando nos conocimos, incluso pasamos un par de años sin cruzar historias personales y resulta que Rafa también creció cerca donde yo crecí. Su mamá tenía una droguería en donde había una maquinita de jugar, entonces pues esto nos voló la cabeza y con un espacio que nos dieron en Cinemateca hicimos un micro taller que se llamó Las Maquinitas. Y es un taller que invitaba a la gente a llevar sus computadores, a llevar sus teléfonos y les enseñábamos a instalar esos viejos juegos que jugaban por ahí en la calle, en la cultura de lo que ya hoy no se ve tanto, que era la cultura de las salas de maquinitas de Bogotá, de la ciudad de Bogotá, de los barrios populares. Aprovechamos esta oportunidad también por primera vez y con ayuda de Tefi a documentar lo que estaba pasando en esas conversaciones. Entonces este taller realmente, lo de instalar y lo de jugar era la excusa, pero realmente lo que queríamos era capturar experiencias e historias de la infancia de la gente que asistió a este taller, y bueno, estamos trabajando de pronto, esto va a tomar la forma de alguna pieza narrativa que queremos construir. Entonces ha sido interesante cómo esta idea de máquinas de memoria con las prácticas de open source nos ha permitido pues crear un nuevo territorio para explorar y para jugar. Y para especular pues también. Y aquí está perfecto además este escenario para este slide. Ojalá le puedan tomar una fotico acá. Aquí un cambio un poco radical recordando ese humedal por allá del barrio Kennedy, ya desaparecido casi. Yo hago parte de este colectivo que se llama el colectivo Vosterra, con Z. Este colectivo está conformado por Diana Restrepo, que es una percusionista, artista sonora, Daniel, que es un músico, quienes tienen niños seguro conocerán el grupo Bosque Encantado, Lani, que es una yogi muy preocupada por la espiritualidad y conexión con el conocimiento ancestral, Héctor Buitrago de Aterciopelados, y bueno, yo que estoy ahí
meditando. Nosotros empezamos a trabajar hace unos 6 años alrededor de pues, un ejercicio que hizo una organización de Dinamarca que se llama el Museo para las Naciones Unidas, UN Live, y este proyecto fue seleccionado para continuar como con unos recursos, y lo que ellos como artistas sonoros dijeron, bueno, salgamos, busquemos como grabar paisajes sonoros. Entonces decidimos trabajar con la Reserva Van der Hamen, Thomas Van der Hamen, que está al norte, saliendo por la autopista norte, que no sé si sabrán, pues es un lugar que siempre está muy vulnerado por la expansión de la ciudad, y cambia mucho su vulnerabilidad con el enfoque político que tengan los gobiernos de turno. Entonces nos gusta trabajar como en esa idea de ese límite entre la ciudad y la naturaleza. Hemos hecho cosas en el Caquetá, tenemos paisajes sonoros en Chocó, en el resto del Pacífico, en la Amazonía, en los llanos orientales. Entonces, bueno, llevamos años trabajando en eso, y de nuevo, por allá cuando nos encerraron, justo que veníamos del Caquetá, nos encerraron y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? En alianza con una ONG que tenía el Club Caput aquí en Bogotá, hicimos una convocatoria con toda esa audiencia fan de la música electrónica y sacamos unos libros, unos álbumes que ya van a aparecer ahí en pantalla. Fueron 4 álbumes en donde convocamos a la gente para que saliera a grabar desde sus ventanas lo que estaba sonando. No sé si se acuerdan, pero era como que, ay, suenan más los pájaros. Aprendí hace poco que los pajaritos en la pandemia podían trinar más pasito porque no tenían que hacer tanto esfuerzo. Entonces esa idea un poco romántica que nos dio como la esperanza de, oh, el mundo va a estar mejor cuando todo esto pase, pues fue una oportunidad para también pues trabajar con la gente. El año pasado nos llamó esta organización y dijo, ¿se acuerda de eso que ustedes hicieron de traer unos músicos y hacer cosas con los sonidos de la naturaleza? Pues queremos llevarlo a una escala más global. Entonces nos unimos con otras 20 organizaciones globales, y esto ahora se llama Sounds Right. Es un proyecto al que hacemos parte como una de todas las organizaciones que están empujando esto. Salió en abril del año pasado, pero ha logrado millones y millones de reproducciones, no sé cuántos miles de playlists ya tienen estas canciones. Son canciones y paisajes de sonidos de la naturaleza colombianas que hacen parte de un perfil en Spotify de Nature. Si ustedes van a buscar en inglés naturaleza Nature, encuentran ahí paisajes de sonoros de Colombia, y ahí está Colombia presente. Sea funds for her own conservation. Nature is now officially an artist and is collaborating with some of the biggest names in music. It's time to become a fan of nature. All you have to do is listen. How does that sound? Esto fue en abril, no había pasado un año, y en octubre, en la COP16, no sé si tuvieron la oportunidad de ir, bueno, un evento muy, muy bonito, muy interesante, también complejo por todo lo que sucede políticamente, pero sin duda increíble ver una ciudad como llena de energía alrededor de las preocupaciones por el planeta. Entonces este proyecto trajo a Colombia y entregó durante la COP casi $250,000 a 4 organizaciones de conservación en Colombia. Entonces para mí fue como wow, increíble, una idea que surgió aquí en Colombia, sigue en estos caminos, se cruza con otras cosas y llegan unos recursos aquí a Colombia. Y seguimos nosotros explorando formas de llevar este modelo a otros lugares. Hicimos una alianza con una marca de audífonos que se llama UNE, con H. Ellos son unos argentinos que trabajan con materiales plásticos o materiales reciclados, todo, o sea, con una preocupación de reducir la marca de carbono en sus productos. Y entonces cuando estos audífonos tú los prendes, pues no suena Bluetooth connected, sino suenan pajaritos de la biodiversidad en Colombia. Entonces este proyecto pues nada, sigue trayendo preguntas para nosotros, es un proyecto que continúa, y lo lindo como de esta historia, y también ese primer slide que les preguntamos, es esa pregunta de qué significa grabar a la naturaleza, ¿sí? Es como una pregunta filosófica de dónde está esa línea
Y entonces, ay, es que yo entro a la naturaleza, pero si yo soy la naturaleza. ¿Cómo así que yo entro a la naturaleza si yo soy la... Entonces, si no entro, ¿en dónde estoy? Un proyecto también muy como desde un punto de vista urbano. Y en este momento estamos, en este preciso momento, la otra semana hacemos unos talleres que llevamos preparando hace unos meses para compartir cómo grabar sonidos binaurales, cosas de esos que suenan por ambos lados, con los niños de colegios rurales de Bogotá, los niños que están en ese borde entre la ciudad y la ruralidad. Entonces vamos a ver, después les cuento cómo nos fue. Y bueno, eso es todo. Gracias por escuchar la paciencia.